E iniciamos una serie de 4 reportajes en el día de hoy sobre lo que ha ocurrido desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy, o sea, la pandemia y todas sus aristas, con Carolina Santana. Y vamos a empezar con ella. No se Adelante. declara ninguna alarma. Lo que se declara es que es un evento de salud pública de importancia internacional. Para mí el coronavirus no, o sea, eso es algo falso. Estamos ante una pandemia o epidemia, pero es de noticias falsas. Notas de voz que se difunden y que la gente la tira para adelante sin averiguar. Tenga la seguridad, Así es. porque lo hemos establecido, de que hay una fuente que generó algunos de esos. Bueno, yo hice la 6 denuncia páginas. y incluso llegué a decir que había fines políticos también. A casi 4 meses del primer caso de coronavirus en el país, para muchos es una nebulosa cómo empezó todo y cómo llegamos hasta aquí. Repasemos entonces cómo la pandemia ha recorrido el territorio nacional desde aquel día en que se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país y las aristas internacionales, electorales y de salubridad que se han desprendido del tema que le ha cambiado la vida a mucha gente. El domingo 1 de marzo del 2020 se confirmó el primer caso de COVID-19 en la República Dominicana. Se trataba de un paciente italiano de 62 años de edad que vacacionaba en la provincia de la Altagracia. 4 días después, el viernes 5 de marzo, se confirma el segundo caso, también importado por una turista canadiense que se hospedaba en Valladolid. Al cumplir una semana de la confirmación del primer caso, el 7 de marzo, se confirman 3 nuevos casos importados de coronavirus, incluyendo una señora dominicana que vive en Italia y llegó al país de vacaciones. Fue llevada naturalmente a un centro de salud en San Francisco de Macorís, de donde salió hacia su casa en Villarribas, provincia Duarte, donde debía guardar cuarentena domiciliaria. Se hacen virales entonces videos en los que se alega que salió del centro de salud con autorización y tomaba pocas medidas de precaución, a pesar de estar en presencia de otras personas, puntualmente de miembros de la prensa local. Él me dio este documento firmado de él y de mí, por si salía positivo, él venirme a buscar a mi casa. Entonces, con ella, suman 5 los casos confirmados hasta ese momento. El 10 de marzo, tras 2 días de su salida del centro y luego de que se divulgaran videos de la señora de Villarriba que sugerían que había violado los protocolos de cuarentena domiciliaria, fue llevada al Hospital Ramón de Lara. El 11 de marzo, la OMS declara que el COVID es ya oficialmente una pandemia y al día siguiente, la representante de la OPS en el país, Alma Morales, participa en la mesa de Esta Noche María Cela, destacando que solo deben usar mascarillas las personas enfermas y que hay que hacerle frente a la pandemia afectando lo menos posible el comercio y la economía. Ya vieron que la mascarilla protege al enfermo, pero no es que todos nos vamos a poner las protege al mascarillas. enfermo, no a la persona que tenga contacto con el enfermo. Yo sé que es duro decirlo, y más a una persona como yo que amo el turismo y que lo he visto nacer y crecer, y sé lo fundamental que es para nuestra economía. Pero primero es la salud. ¿Por qué no detener esos vuelos? ¿Por qué tenemos que esperar que venga gente de allá, contagie a más gente aquí, y no simplemente aislarnos de los países donde los brotes son importantes, y ya España es uno de ellos? Bueno, una de las recomendaciones desde el inicio que la Organización Mundial de la Salud ha dado, y la OPS también lo ha manifestado, es que hay que hacerle frente a la epidemia, ahora la pandemia, con la menor interferencia de lo que tiene que ver el comercio y la economía. Obviamente que va a haber. 3 días después de la declaratoria oficial del virus como pandemia y tras 2 semanas del primer caso, el 14 de marzo, el día antes de las elecciones municipales extraordinarias que se celebraron en el país, el gobierno anunció medidas para prohibir vuelos desde y hacia Europa, China, Corea del Sur e Irán. Quedan suspendidos los vuelos provenientes de los países europeos, China, Corea e Irán, y también los vuelos desde República Dominicana hacia esos países. En este momento solo había 11 casos en el país y todos eran importados porque, según las informaciones dadas a conocer por el ministro de Salud, aún no existía en el país una circulación del virus de forma comunitaria. Al día siguiente, al presentarse en su centro de votación, el candidato a la presidencia, Leonel Fernández, expresó que plantear estas medidas un día antes de las elecciones pudo haber influido en que las personas decidieran no ir a votar.
Estas fueron una de las primeras declaraciones del sector político, de muchas que luego surgirían a modo de fuego cruzado sobre la intersección entre la gestión gubernamental de la pandemia y la agenda electoral del partido oficial. Al 16 de marzo, entre varios casos importados, el mal manejo del caso de la señora de Villarriba, la declaratoria oficial del COVID como pandemia internacional por parte de la OMS y la restricción de vuelos, un total de 21 casos de coronavirus habían sido confirmados y una persona había fallecido a causa del virus, según las cifras oficiales. Ese mismo día, el gobierno anuncia un plan que comprende que los militares toquen puerta por puerta para orientar a la ciudadanía sobre cómo manejarse en el tiempo de pandemia. Una persona que circule por toda la comunidad y llegue hasta la puerta de la casa va recogiendo lo que sea, claro, incluyendo el virus. Entonces, naturalmente, ese tipo de medidas no son idóneas. También reconocemos que no todas las personas en el país tienen acceso a vías de comunicación masiva como el internet o como la televisión abierta o lo que sea, pero hay otras formas de hacerlo. Sí, seguro una guaguita anunciador, una persona portando un traje de seguridad. Yo te voy a decir otra muy eficiente. En este país todo el mundo tiene un teléfono celular, ya sea de última generación, ya sea un maquito, ya sea lo que sea, y en todo se pueden mandar mensajes de texto masivos que estoy segura que si el gobierno se lo pide a las telefónicas no van a tener ningún problema en enviar por mensaje de texto de manera masiva a todos los celulares del país información pertinente sobre el coronavirus. Tras múltiples reclamos y denuncias sobre la irrazonabilidad de la medida, la misma fue rápidamente desestimada por carecer de sentido. Un día después, el presidente se dirige a la nación sobre el tema por primera vez y anuncia que solicitará al Congreso la aprobación del estado de emergencia para poder comenzar a adoptar medidas para la prevención y control del COVID-19. Entre otras cosas, el presidente suspendió toda actividad comercial no esencial y la docencia. En primer lugar, estaré enviando mañana al Congreso la solicitud de declaratoria de emergencia nacional y confiamos en su pronta aprobación. Asimismo, queda suspendida la docencia en todos los centros escolares y universitarios. Quedan suspendidas las actividades comerciales durante los próximos 15 días, con excepción de aquellas que se dedican a actividades básicas para la población. 2 días después, es creada la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del COVID-19 a través del decreto 132-20. Ese mismo día, tras el trámite congresual correspondiente, fue emitido el decreto 134-20, que declaró el estado de emergencia durante 25 días, lo que conllevó restricciones a las libertades de tránsito, asociación y reunión, pues también se estableció el toque de queda y otras medidas similares. El 22 de marzo los contagios escalaron un 80% en comparación con el día anterior, mostrando así un total de 202 contagiados en el territorio nacional, y las autoridades sanitarias identifican como focos del contagio al Distrito Nacional, Puerto Plata y Samaná. En la semana del 23 de marzo, el candidato oficialista anuncia que traería a los médicos dominicanos varados en Cuba y enviaría un avión a China a buscar insumos, mientras que el partido opositor, el PRM, comunica que estará adquiriendo 40,000 kits de pruebas rápidas para donar. Con ello, a pocas semanas del primer caso, se da por iniciada la batalla electoral de las dádivas en tiempos de pandemia. El 25 de marzo, el presidente se dirige nueva vez a la nación y, entre otros asuntos, anuncia programas de ayuda económica temporal llamados FASE y Quédate en Casa. En total, sumando los beneficiarios por el programa Fondo Especial de Asistencia Solidaria a Empleados, FASE, y el programa Quédate en Casa, que aumenta los beneficios de la tarjeta Solidaridad, estamos asegurando ingresos para más de 5.200.000 dominicanos. Además, anuncia que el Estado financiaría pruebas PCR, alquilaría 2 clínicas privadas e invitaba a los bancos a flexibilizar el cargo por mora en las tarjetas de crédito, así como otras medidas de similar índole. El primer mes de la pandemia en el país transcurrió así, entre la anulación de la medida del recorrido militar, la primera declaratoria de estado de emergencia, la creación de la comisión, proselitismo de dádivas por parte de los principales partidos y la creación de los programas FASE y Quédate en Casa. Así, a finales de marzo, el ministro de Salud confirma que el país cuenta con 500 respiradores artificiales, mientras que el mes cerraba con 1.284 casos positivos y 57 muertes por COVID-19. El foco nacional siendo la provincia de Duarte, naturalmente, con 52% de las muertes.